Ellas controlan el 90% de la capital y la policía ya ni siquiera puede actuar. Y hay otro donde protestar contra el gobierno le puede costar la vida. Y hay un tercero que oficialmente no está en guerra, pero es el país en donde más gente viene a solicitar asilo en Canadá. Hay algo paradójico. Aunque rechacen sus casos, muchos no pueden ser devueltos a sus países. Hoy vamos a entrar en estos tres países, vamos a ver quién los gobierna, de qué huyen realmente los ciudadanos y vamos a intentar responder la pregunta que nadie quiere contestar abiertamente y es, ¿vienen a salvar su vida esos ciudadanos a Canadá o buscan una mejor? El primer país es Irán, que es una teocracia desde 1979. La ley religiosa islámica gobierna cada aspecto de la vida de los iraníes. Y quien la desafía enfrenta ejecuciones, censura y prisión. Muchos organismos de derechos humanos y medios de comunicación lo han denunciado. Irán usa la pena de muerte como herramienta de intimidación política. Entonces, muchos iraníes son perseguidos y tienen que huir de su país. El padre de Shaida lo vivió en carne propia. Pasó 16 meses en prisión, en la prisión de Evin, tras la revolución iraní. Fue torturado y varios de sus familiares fueron vinculados a la oposición y fueron ejecutados. Por esta razón, los hermanos de Shaida rehicieron sus vidas en Canadá, Francia y Australia. Pero ella se quedó, con la esperanza de que las cosas cambiaran. Pero en 2022 se unió a las protestas por la muerte de Mahsa Amini, una joven que desapareció en manos de la policía de la moral por no llevar su hijab como es obligatorio. Entonces Shaida se escapó de ser detenida. Un tiempo después se convirtió al cristianismo y se volvió blanco del régimen otra vez. En agosto de 2025 Shaida voló a Toronto, donde vivía su hermano, y allí pidió asilo. Ese mismo año, más de 7.100 iraníes hicieron lo mismo, pero solo aprobaron 3.456 solicitudes. Los iraníes vienen principalmente huyendo por persecuciones religiosas y las mujeres por la presión que se genera sobre sus libertades. Hay muchos que son considerados apóstatas al renunciar al Islam y cambiarse al cristianismo y motivados por la seguridad, pues vienen a Canadá, huyen de su país. A pesar de esto, algunos abogados de inmigración consideran que el cambio de religión es un camino para huir del país y justificar el asilo en otros lugares. Y aquí llegan, pero las presiones siguen. La seguridad al pedir asilo pues no está garantizada en este país. Fíjense que la organización Stop IRGC han denunciado al gobierno canadiense que la Guardia Revolucionaria Islámica tiene presencia en Canadá. Y entran con visas de turistas para perseguirlos y para intimidarlos. Hoy se sabe que hay 24 miembros del organismo generando presión interna y solo han deportado a uno solo de ellos. Y aunque según CBC News la aceptación de asilados en Canadá por el conflicto interno que atraviesan los iraníes era de un 95% más o menos hace unos 5 años, pues la situación ha cambiado por la ley de inmigración C-12. Shaida había visitado a sus hermanos en 2023 aquí en Canadá y eso la hizo inadmisible. Pero fíjense en esto, aunque su caso fue rechazado hoy, Canadá no la va a deportar a Irán, porque el país está en la lista oficial de los países bajo suspensión de remociones. Ella no se va, pero queda en un limbo en Canadá. ¿Conocen la lista de países con suspensión de remociones? En los primeros 3 meses de 2026, casi 1.500 iraníes han pedido asilo y solo 400 han sido aceptados en este país. El limbo de Shaida nace de un régimen que la persigue, pero a más de 12.000 kilómetros de distancia de Teherán, en el Caribe, en América, hay otro país donde huyen miles cada año. No porque el gobierno los persiga, sino porque en la práctica el gobierno no los protege. En Haití la pérdida del control del Estado se dio después de una severa inestabilidad desde 2018 que terminó con el asesinato del presidente Juvenal Moïse en 2021, dejando un vacío de poder
que el Estado nunca pudo recuperar. En su lugar, pues los grupos criminales han tomado el control de aproximadamente el 90% de la capital, sembrando el terror entre la población con saqueos, con secuestros, con agresiones y violaciones en las zonas rurales que ya hemos visto en muchos medios. Las balas de este conflicto se cruzan con la historia de Monique Verdieu, de 56 años. Ella lo vivió en carne propia este año en mayo. Ella vio a hombres armados quemar las casas de su vecindario y huyó a la carretera principal. Su familia se perdió y hoy no sabe dónde están. Ella dice, ahora duermo en la calle. Ella es solo una de las 1.3 millones de haitianos desplazados dentro de su propio país, según la ONU. Para muchos, quedarse en Haití ya no es una opción. Y el destino para miles es el mismo desde hace 60 años. Canadá, la única región francófona de Norteamérica con la comunidad haitiana más grande fuera de la isla, concentrada por supuesto en Quebec. Solo en 2025, más de 14.000 haitianos pidieron asilo en Canadá, casi el 13% de todas las solicitudes del país, pero solo 4.500 fueron aceptados. Pero llegar no significa que el proceso sea simple. Este año una familia haitiana fue separada en la frontera de Quebec, cumpliendo con el acuerdo del tercer país seguro. Jan, nombre que usamos para identificarlo, logró entrar por tener un familiar en Canadá, pero su esposa e hija no calificaban, así que ella debía volver a Estados Unidos. Desesperada, ella terminó pagando a traficantes para poder reunirse con su esposo en Canadá, desafiando a las autoridades durante 14 días para poder presentar una solicitud de asilo. Desde el regreso de Trump al poder, Estados Unidos dejó de reconocer el estatus de asilo y de refugio a miles de haitianos, obligándolos a salir del país. Muchos han encontrado en Canadá su mejor alternativa. Y aquí hay algo que no cambia, y es que por más que los haitianos sean deportados de Canadá, hay una norma en Canadá, una moratoria, que no permite que los haitianos deportados vuelvan a su país. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Pues el país está bajo una moratoria oficial de remociones, igual que Irán, con otros 20 países. El gobierno canadiense reconoce que no hay dónde devolverlos, y mientras la situación no sea segura en su país, pues ni modo. Venezuela, por ejemplo, es el único país hispanoamericano en esa lista. Y hay que decirlo así, los haitianos no tienen que inventar historias para venir a Canadá y solicitar asilo, porque es que la violencia de ese país los persigue a todos. Pero hay un país donde los propios expertos canadienses no logran ponerse de acuerdo sobre cuáles historias son reales y cuáles no. Y se trata de la India, que es un país con más solicitudes que ningún otro en Canadá, y en los últimos 5 años ha punteado esa lista. Entonces es clave conocer el contexto desde que Narendra Modi llegó al poder en la India en el año 2014, porque algo empezó a cambiar en las cifras de asilo canadiense. Ese año Canadá tuvo 292 solicitudes de asilo desde la India, pero aquí viene el cambio. Pero en 2024 la cifra llega a 32.563, la más alta en 2 décadas. Y solo se aprobaron 2.175 solicitudes de ellas. La historia de Randir Singh y su esposa son parte de esa salida masiva de solicitantes de asilo en el año 2023, cuando más de 9.000 personas le pidieron protección a Canadá, según el IRCC. Randir Singh cuidaba el templo de su pueblo, el templo Sikh, cuando en 2015, un año después de que Modi llegara al poder, 2 hombres pidieron dormir ahí una noche alegando que su camión se había dañado. Horas después llegó la policía buscándolos. Los hombres escaparon, pero se llevaron a Sikh en su lugar, acusándolo de encubrir militantes del Khalistan, el movimiento independentista Sikh. Durante 3 días lo golpearon con palos y lo torturaron. Por eso solicitó asilo en Canadá. Pero el país lo rechazó diciendo que podía simplemente haber usado la alternativa de huida o mudarse a otro lugar de la India. Su hijo Sikander sigue en Punjab y su casa fue allanada 2 veces en el año 2023 por la Policía Federal India, que los acusa de vínculos con militantes del Khalistan. Pero nada de eso sirvió para que Canadá aprobara su asilo. El caso de Randir fue negado, el trauma fue tan grande que intentó quitarse la vida. Es mejor morir aquí que morir allí, dijo. Allí matan a mucha gente. Pero India también es el caso más debatido de los 3 países con mayores solicitudes de asilo en Canadá, junto con Irán y con Haití. Los casos de la India generan polémica. Shrinder Pulewal, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Politécnica de Kualten, en Surrey, en BC,
dice que muchas solicitudes vienen de intermediarios que venden documentos falsos a los indios con dinero, mientras que los verdaderos perseguidos no tienen ni pasaporte ni recursos para venir. Para muchos la posición del profesor Purrawell puede ser sesgada, pero la realidad nos ha mostrado que los casos de los estudiantes, por ejemplo, que presentaron documentos falsos para entrar a Canadá y hoy son residentes permanentes, según las denuncias de la Auditoría General, pues muestran que no es tan falsa la idea. Otros expertos ven algo distinto a esto, que el aumento simultáneo de solicitudes y de aceptaciones solo puede significar que la situación de los derechos humanos en India en realidad empeoró. La razón pues vale la pena explicarlo, y es que desde la llegada de Modi, las minorías religiosas, sikhs, los musulmanes, los cristianos, enfrentan una intolerancia creciente bajo un gobierno que defiende una visión mucho más intransigente de la mayoría hindú en el país. Pues sea cual sea la verdad detrás de cada caso individual, hay algo que la India no comparte con Irán y con Haití, y es estar en la lista de suspensión administrativa de la expulsión, ADR. Cuando el caso se estanca o se rechaza, muchos como Sikh serán deportados o podrán optar por una visa humanitaria que podría tardar hasta 10 años y 10 años más de incertidumbre. Y aquí viene una reflexión muy interesante, y es que nosotros pensamos que los únicos solicitantes de refugio somos nosotros, los hispanohablantes, y nos referimos a nuestras historias como historias inventadas, como gente que viene contando historias falsas, porque mucho hemos sido testigos de ellas, pero muchas veces no nos detenemos a pensar lo que hay detrás de otros países que juzgamos y lo que pasa en esos territorios invisibles para muchos. Pensemos en algo. Nadie emigra gratis. Quien cruza medio mundo pidiendo protección también firma una deuda. Aprender el idioma, respetar las leyes, integrarse sin borrar de dónde viene, y nada de eso es fácil. Poquito de empatía con la gente que emigra. Y hay que decirlo sin miedo, pues el sueño canadiense de venir, mentir, cobrar en dólares y vivir como rey, pues no existe, por lo menos no en los primeros años. Pero lo que sí tenemos que pensar es que nadie sabe la sed con la que otro bebe. Ese es un cuento que vende ilusión, pero no cuenta el frío, la soledad, ni las dobles jornadas de quien de verdad está aquí construyendo una vida. Quien migra con la verdad por delante, tarde o temprano encuentra su lugar. Quien migra solo con mentiras, solo encuentra otro tipo de cárcel. Déjenos sus comentarios y sus opiniones aquí en la caja de opiniones de Canadá Tal Cual, siempre por favor de manera respetuosa. Y no olviden ver a nuestro aliado NorthTV News. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorthTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.